Muy buenos días a todos, compañeros y profesores. El día de hoy vamos a hablar, realmente es una charla corta, pero consideramos que de suma importancia, y es cómo hacer una presentación con la ayuda de PowerPoint. Déjenme decirles que encontrar bibliografía formal acerca de esta clase fue un poquito complicado, pero afortunadamente en Radiology hay unos artículos que son algo viejitos del 2004, pero sí son muy útiles y aplicables en la realidad. Esta presentación en alguna ocasión ya la habíamos discutido, pero el día de hoy también decidí añadirle algunos consejos en relación a las reuniones virtuales. Entonces tenemos que los objetivos de esta clase pues van a ser cómo desarrollar un texto, una presentación de texto a imágenes con la ayuda de PowerPoint. También vamos a describir cuáles son los errores más comunes en relación al texto, a la fuente, al color y al sonido. Y lo que les mencionaba anteriormente, que añadí las reuniones virtuales a lo que nos estamos enfrentando actualmente. Estos son los artículos que utilicé. Estos dos de la derecha es lo que les mencionaba que encontramos en Radiology, son del 2004, del mismo autor, pero son aplicables y muy útiles. Este fue una presentación de la Facultad de Ciencias Médicas que nos compartió el doctor Almendares, y esta es de una universidad de Argentina en relación a las reuniones virtuales efectivas. Ahora bien, estamos enfrentados, más que todo nosotros como estudiantes del posgrado, a tener exposiciones pues, de manera muy frecuente. Obviamente esto es un proceso de aprendizaje y algunas cosas se van a adquirir en el camino. Hay personas que lo tienen innato, es de ser oradores y se les hace muy fácil, pero a la mayoría de nosotros lo vamos a ir adquiriendo mediante la práctica y mediante a la exposición. Entre más lo hagamos, más fácil se nos va a hacer. Dentro de los artículos menciona muchos detalles, se los voy a compartir en total para que los lean, porque habla hasta del pánico escénico y menciona hasta algunas recomendaciones en relación a eso. Una de las principales recomendaciones es ensayar nuestra presentación antes de compartirla, por dos razones. Número uno, nos va a dar seguridad de lo que vamos a hablar, y número dos, vamos a poder también medir el tiempo. Recuerden que si, por ejemplo, estamos invitados a un congreso y tenemos exclusivamente 15 minutos, 30 minutos, de acuerdo a la organización, entonces vamos a tener que acoplarnos porque nos vamos a ver en la penosidad de que nos corten la charla o que nos enciendan la luz roja. Otra de las recomendaciones también incluyen hasta la postura. Refieren que si es una presentación así pública, la postura debe ser erguida, con los brazos a los lados. Incluso puede separarse de 6 a 8 pulgadas, dicen los pies, para evitar estar haciendo movimientos con ellos. También recomienda no introducir las manos en los bolsillos o en la gabacha, o también cruzar los brazos, porque eso podría entender el público como que estamos aburridos o como que ya nos queremos ir. Otra de las recomendaciones que hace el artículo es que podríamos ver exclusivamente a la fila de enfrente, o si estamos en un auditorio, enfocarnos en unas 2 o 3 personas y tratar de establecer la visión con ellos y ocasionalmente seguir viendo al resto del público. Otra recomendación también, que por ejemplo si vamos a usar un atril o un podio, tenemos que tener cuidado con las estaturas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros que somos mujeres pequeñas, habitualmente podríamos quedar ocultas en este podio. Entonces, si lo tenemos, nos debemos retirar para no quedar ocultas en ellos, y el manejo del micrófono y el puntero láser. A veces también es complicado, por ejemplo, tener en las manos el micrófono y tener en la otra el puntero. Entonces, saber organizarnos para al menos tener solamente una de las manos ocupadas. En la actualidad ya está en desuso utilizar, por ejemplo, varitas o para señalar, pero en su tiempo también fueron utilizados, pero actualmente sí ya no les recomienda, sino que se recomienda usar ya sea el cursor de la computadora o usar un puntero láser. PowerPoint, pues básicamente la mayoría de nuestras presentaciones son hechas en PowerPoint. PowerPoint también tiene su historia. Aproximadamente como en 1980, la primera aplicación para hacer presentaciones fue una llamada Presenter, pero era exclusiva de
Ya para eso, el año de 1986, aparece la primera versión, la 1.0 de PowerPoint, y así ha ido evolucionando. Creo que actualmente la última ya es la versión 17. Esto nos ha permitido y nos ha facilitado crear presentaciones y utilizarlas como ayuda audiovisual para transmitir conocimientos. Otro dato importante que decía el artículo, que anteriormente pues los radiólogos tenían personal exclusivo para hacerles sus presentaciones. Entonces venían ellos y les daban las imágenes y tenían un secretario o una persona encargada para que esa persona les diseñara sus presentaciones en los dispositivos que utilizaran, ¿verdad? Ya sean las Filminas o ya sea PowerPoint. Pero sabemos que en la actualidad ese personal, pues, no, en la mayoría de los lugares no se cuentan con ellos, y el profesional o el maestro o el expositor es el encargado de realizar sus presentaciones y exponerlas también, ¿verdad? Ahora bien, otra de las consideraciones es la coordinación audiovisual. Si bien es cierto, tenemos múltiples herramientas para transmitir la información, pero el hecho de que yo tenga una diapositiva va a ser muy difícil, por ejemplo, que el público esté leyendo y esté escuchando y esté viendo un video al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, por eso es que los puntos en la diapositiva deben ser claves, y lo que uno va a hablar es lo que va a desarrollar en cada punto. Y procurar, por ejemplo, que las imágenes no sean como muy cargadas, como les mencionaba. Por ejemplo, les pongo un video de una tomografía y abajo del video pongo la descripción, y también yo estoy hablando. Entonces va a ser muy difícil que el público esté coordinando entre esas tres acciones. Entonces usualmente va a ser la comunicación audiovisual. Ya hablando meramente de las diapositivas, en PowerPoint usualmente como la forma predeterminada que tiene es que todas las diapositivas son horizontales, pero en algunos casos va a haber que revisarlas porque puede tirar diapositivas cuadradas. Lo que les mencionaba, las diapositivas deben incluir nada más puntos principales o claves que el expositor va a desarrollar. No es que vamos a escribir oraciones completas o párrafos completos, porque el público no va a estar leyendo y poniendo atención al mismo tiempo. Las diapositivas, según la bibliografía oficial y no oficial, entre lo más simple que sean es mejor. Y otro dato importante, que siempre debemos tener el corrector automático o darle una leída a la presentación para que no se nos pasen errores ortográficos, porque va a ser de mal gusto y también podría darle un puntaje o una mala crítica a nuestra presentación. Algunos datos importantes que sabemos que con la tecnología y que nosotros queremos utilizar algún tipo de letra, se ha utilizado esta clasificación, la clasificación de fuentes con serif o fuentes sin serif. Las fuentes con serif significa que tienen estos pequeños bordes como detalles, y la sin serif es la que no los tiene. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de cuáles son las que tienen serif y cuáles son las que no tienen. La literatura menciona que para fines prácticos se sugiere usar las que no tienen serif, porque no sabemos ante qué proyector vamos a estar, si la resolución de la luz va a ser adecuada, y el tener serif podría distorsionar de alguna forma la imagen que se va a proyectar. Y entonces aquí tenemos un ejemplo. Si se fijan, es el mismo texto, solo que una fuente es sin serif y la otra fuente es con serif. Y a ver si alguno quisiera compartir cuál creen que ve más clara. Es el mismo texto, el mismo tamaño, ahí la única diferencia es la fuente, que una es con serif y la otra es sin serif. ¿Alguien quiere participar? Sin serif, doctora, me Correcto. parece. Exactamente, como no sabemos ante qué proyección nos vamos a enfrentar, entonces la recomendación es usar fuentes sin serif a fuentes con serif. Si se fijan, aunque se ve claro, ¿verdad? Probablemente en sus pantallas en esta ocasión, porque están en sus computadoras, lo vean claro, las sin serif siempre van a ser las más recomendadas. Ahora bien, el tipo de fuente. El tipo de fuente también se sugiere utilizar al máximo 2 tipos. Y ellos lo clasifican en un tipo de fuente para el título, por ejemplo, y otro tipo de fuente para el cuerpo del texto.
Otra de las recomendaciones que la atención se pierde más o menos de 15 a 20 minutos desde que inició una plática. Si tenemos que nuestra plática va a ser mayor a ese tiempo, lo que ellos sugieren es que en ese intervalo yo podría contar una historia, yo podría hacer una pausa y presentar una imagen, para en esa forma yo los distraigo algunos segundos y luego vuelvo a tener su atención en los siguientes 20 minutos y así sucesivamente. Incluso actualmente ahorita actualmente que nos estamos enfrentando hasta congresos virtuales, la recomendación es que no sean, por ejemplo, más de 4 horas continuas y que los moderadores estén interviniendo más o menos cada ese tiempo, cada 30 minutos, cada 45 minutos, para que el público pueda captar la atención, porque finalmente eso es lo que nosotros queremos tener en una plática, pues transmitir un mensaje, transmitir información, y no es el objetivo que el público esté aburrido y que no comprenda la información que se quiere transmitir. Entonces, por ejemplo, aquí yo les pongo uno de los ejemplos que podrían utilizar, ¿verdad? Que si ya llevamos 20 minutos en una plática y estamos hablando de la historia de la radiología o estamos hablando de la formación de los rayos X, yo podría introducir una breve reseña histórica de Marie Curie y así yo ya distraigo al público y más si hay mujeres, les puedo decir, miren, esta es una de las primeras mujeres a recibir 2 premios Nobel, es una científica polaca, estudió la radioactividad y de esta forma yo distraigo al público. Es aplicable incluso, obviamente hay, según las personalidades, hay personas que podrían contar un chiste, contar una historia y también es válido hacerlo todo con el fin de captar la atención del público. Los tamaños de fuentes según el auditorio. Esto también es importante porque utilizar fuentes muy pequeñas va a interrumpir a que los espectadores las puedan leer de forma adecuada. Y el artículo lo sugiere de acuerdo al número de personas o al número o el tamaño del auditorio. Entonces, si estamos en una habitación pequeña, donde el auditorio va a ser menor de 50 personas, sugieren 32, la fuente 32 para los títulos y 24 para el cuerpo del texto. Y si ya es un auditorio grande, mayor de 200 personas, habla de 42 para los títulos y más de 36 para el cuerpo. Específicamente el autor, luego de que puso este cuadro, el autor lo decía de forma personal, yo prefiero utilizar siempre más de 40 para los títulos y más de 20 para el texto. Pero en general estas son las recomendaciones según el tamaño o según el salón o el público al que nos vamos a enfrentar. También hay otra dato importante que lo menciona como la regla de los 6, que significa que no deben haber más de 6 líneas en una diapositiva y tampoco más de 6 palabras por línea. Es lo que les había mencionado, que el objetivo de poner una frase o una línea en la diapositiva es porque el expositor va a desarrollarlo. No es que nada más se van a quedar con que el público lo lea, sino que solo van a ser puntos claves que el expositor lo va a desarrollar. Entonces la indicación es no más de 6 líneas y no más de 6 palabras por línea, la regla de los 6. En relación a qué tipo de texto usar, si mayúscula o minúscula, pues usualmente se recomienda usar las letras minúsculas. Número 1, porque las letras mayúsculas van a ocupar mayor parte de la diapositiva y se va a ver sumamente llena, aunque utilicemos la regla de los 6. Y también por algunas como reglas de escritura ahora actualmente utilizadas, cuando se habla de que si uno escribe algo en mayúsculas es como estar gritando. Y por eso se prefiere utilizar las letras minúsculas a las mayúsculas. Y ahí también hay que tener cuidado porque algunas plantillas de PowerPoint son predeterminadas y utilizan todo el texto en mayúscula. Entonces, si vamos a utilizar una plantilla de esos, tener cuidado siempre de cambiarlo a utilizar letras minúsculas. Los colores. Los colores también es otro mundo. De hecho, hay un mundo de los colores, así lo describe el artículo, pero también hay que tener mucho cuidado. La recomendación es, como les decía, entre más simple sea una diapositiva, mejor. Pero también podemos tener algunos fondos, algunas estructuras, y la recomendación es que no hayan más de 4 colores en una misma diapositiva.
Entonces, por ejemplo, si yo por aquí tuviera algún gráfico, tengo estos colorcitos color verde, tengo las letras negras, entonces hay que tener en cuenta la recomendación de no tener más de 4 colores en una misma diapositiva. Siempre utilizar el contraste, que ya lo vamos a ver más adelante. En el artículo sí sugiere, por ejemplo, el color azul como fondo principal por el contraste que hace con el amarillo o con el blanco, pero eso ya les voy a mostrar todas las opciones. Y sí, tanto en los artículos que nosotros revisamos, más el artículo que nos compartió el doctor Almendares, sí sugiere el fondo negro para las imágenes radiológicas. Pero si se fijan para las imágenes, o sea, nuestra presentación puede tener diapositivas intercaladas entre las imágenes radiológicas van a ir en fondo negro y el resto de las diapositivas van a ir en otro color. Otro dato importante, que en radiología ya específicamente, en las diapositivas de una presentación radiológica no debe ir al menos la mitad de la presentación. O sea que si mi presentación tiene 10 diapositivas, al menos 5 deben ser imágenes. Si tiene 40, al menos 20 deben ser imágenes. Lo mínimo permitido es que el 50% de la presentación sea solamente de imágenes. Y lo mínimo, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer la presentación con 80% o con 100% de imágenes, pues que ideal. Pero lo mínimo permitido es que el 50% de nuestra presentación tenga imágenes y el otro 50% tenga texto. Y aquí está la combinación de colores. Entonces, el artículo nos sugiere, y recuerden que obviamente nosotros nos podemos enfrentar no solo a exposiciones académicas, de repente tienen actividades religiosas, tienen actividades familiares, tienen algún otro tipo de actividad fuera de lo académico que también nos va a ser útil. Y uno de los principales de los que están aquí son los primeros 3 son los que ellos sugieren, ¿verdad? Por ejemplo, tener letras blancas sobre un fondo azul, o tener letras negras sobre un fondo blanco, letras negras sobre un fondo amarillo, y si se fijan, lo que importa mucho es el contraste. Otro dato que mencionaba el artículo es, por ejemplo, que la población europea, hablaban de hasta un 6 a 8%, pueden ser daltónicos. Y entonces en esa población hay que tener cuidado en utilizar colores rojos o verdes, porque puede haber una confusión o la gente no va a comprender la diapositiva por tener de base esa patología. Estos otros de los colores que sugiere también son las letras blancas sobre fondo rojo o blancas sobre fondo verde o las amarillas sobre fondo negro. Entonces, se fijan, la combinación es bastante amplia. Entonces, ahí ustedes van a tomar la decisión de acuerdo al tipo de público y al tipo de presentación que van a querer utilizar. Ahora bien, esa imagen la tomé de la presentación también, y no sé si alguien me ayuda, que cuál cree que le parece mejor. ¿Cuál de los dos grupos le parece mejor de las comparaciones que tenemos en esto? Es la misma información, es la misma letra, pero ahí lo que está cambiando es el tono o el contraste de los colores. Hola doctora, yo pienso que la del lado derecho, la que está con fondo amarillo y letras perdón, fondo azul y letras amarillas. Correcto, Luis, gracias. Entonces, si se fijan, el fondo azul con letras amarillas tiene mejor contraste que el fondo azul con letras naranja. Entonces, eso debemos tener cuidado, porque también si nos vamos a enfrentar a una habitación oscura o con poca luz, y esto podría no verse o verse borroso a la forma de presentar y nos va a afectar nuestra presentación. Ahora bien, esto también lo saqué de la presentación de la facultad y lo que les mencionaba, que el fondo oscuro lo recomiendan casi solo para las imágenes radiológicas. ¿Y por qué no utilizar un fondo oscuro? Pues aquí da algunas recomendaciones, porque el fondo oscuro disminuye la luminosidad de la sala y esto puede contribuir, ¿verdad? Si andan posturnos, si tienen hambre, si están durmiendo, entonces que el auditorio se duerma. O si alguien quiere hacer algún apunte, se le va a dificultar hacer apuntes, y esto también puede dificultar ver al profesor, porque en las charlas presenciales siempre también es importante ver al maestro o ver al tutor y ver cómo se comporta o algunos gestos que ellos realizan. Y sugiere usualmente los colores de fondo claro, porque al contrario de lo otro va a dar ilumina la sala, el profesor va a poder estar más atento de los alumnos
y facilita la comunicación también no verbal. En el artículo también decía, por ejemplo, los significados de cada color. Como les digo, esto lo puse porque en alguna ocasión ustedes van a tener que hacer una presentación para otra actividad no académica y daba significado de cada color. Por ejemplo, el rojo, vitalidad o energía, el azul que da serenidad, el marrón que es algo práctico, el blanco que indica pureza. Entonces, de acuerdo al color que utilicen, también puedo tener un significado en ese mundo de los colores. Ahora bien, las transiciones. Sabemos que PowerPoint en la actualidad, la última versión, pues ofrece múltiples dinámicas y el autor sugiere que sí se pueden hacer uso de transiciones siempre y cuando no sean muy llamativas y también que no nos vaya a alargar el tiempo de exposición. Porque, por ejemplo, si yo tengo una presentación de 30 diapositivas, pero cada transición me va a durar 3 segundos, eso me va a ampliar el tiempo de exposición. Y si estoy en un auditorio o con un tiempo limitado, entonces esto me va a quitar tiempo del que yo voy a hablar. Las sugiere, pero usarlas con moderación. No usarlas muy llamativas y no usar algunas que duren mucho tiempo. Entonces sí se pueden usar, pero hay que tener moderación porque más bien en lugar de llamar la atención podemos distraer al público. Los sonidos no están recomendados al menos que tengan alguna relación con alguna patología de base. Por ejemplo, en alguna presentación que se está hablando de ocultación cardíaca y que yo quiera denotar algún tipo de soplo, entonces ahí sí aplica utilizar sonido. Pero en general, utilizar sonidos para una transición o por cosas innecesarias no está recomendado. Las tablas y gráficos. Las tablas y gráficos, según la recomendación del artículo, en una diapositiva no debe ir una tabla que sea mayor de 2 columnas y de 4 filas. Sabemos que tenemos, por ejemplo, algunas tablas que son importantes y que tienen más de esto, entonces lo que sugiere es que las cortemos y los hagamos en 2 diapositivas. O la otra recomendación es que no tenga más de 3 columnas y más de 3 filas. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando en los gráficos o en las tablas, mejor dicho, también utilizamos porcentajes, siempre procurar que el porcentaje total termine en 100, ¿verdad? Porque usualmente si vamos a presentar algún porcentaje que no quede como corto, sino que el porcentaje de la sumatoria debe llegar a 100. Y en relación a los gráficos, pues también se menciona que máximo de 8 barras y deben ser organizadas de origen lógico, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Y si utilizamos gráficos en pastel, que todos los colores sean diferentes. Otra de las sugerencias que denota el artículo es que, por ejemplo, en este gráfico yo debería de haber colocado aquí los porcentajes de cada uno. O sea, aparte de que tengo el gráfico, que tengo los colores, entonces colocar también el porcentaje ya sea sobre el gráfico o en la parte superior en el caso de que sean barras. Porque eso va a permitir al público tener mayor comprensión de lo que yo quiero transmitir. Las imágenes. Las imágenes son vitales para nosotros, ¿verdad? Y tenemos muchas frases y muchas frases que nos los hacen denotar. Por ejemplo, que una imagen vale más que 1000 palabras, que usualmente las personas recordamos 20% de lo que se oye, 30% de lo que vemos, pero si ya lo juntamos, lo que vemos y oímos, entonces es un 50%. Y aquí está lo que ya les había adelantado, que el mismo número de diapositivas de imagen como las de texto, en el caso de las imágenes radiológicas. En el caso de las imágenes radiológicas también sugieren que lo ideal es tener acceso a la imagen original, o sea, la imagen que sacamos de la estación de trabajo. Sabemos que en muchas ocasiones no tenemos acceso, pues se va a tener que modificar lo mayor posible para que la imagen sea de calidad y sea de diagnóstico a la hora de presentarla. Pero lo ideal es tener acceso a la imagen original para poderla presentar. Y esta imagen la voy a cortar, la voy a centrar, voy a omitir los datos del paciente. Afortunadamente, por ejemplo, Radian, que es el programa que más utilizamos,
ahí tiene la opción de ocultar los datos generales. Entonces oculto los datos generales y de esa forma copio mi imagen. Y aquí sí utilizamos los fondos negros y es permitido señalar, ya sea con flechas, con círculos, con rayas, los hallazgos más importantes que nosotros queremos denotar en la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una silla turca vacía. Esta imagen es tomada de literatura de Osborne y vemos que en el libro ya está aquí la flechita denotando la patología que es la silla turca vacía. Entonces, sí está indicado o está recomendado señalarlo en el caso de una imagen radiológica. En el caso, por ejemplo, de que no tuvimos acceso a todo el estudio y solo tenemos una placa o solo tenemos una imagen, siempre es recomendable colocar un cuadro negro que borre los datos generales del paciente, siempre ocultando la información. Incluso si el estudio va a ser presentado en una institución diferente donde se adquirió, entonces aquí también habría que poner el cuadro negro sobre el nombre de la institución. Pero siempre evitar borrar nombre del paciente o borrar número de expediente o cualquier otro dato que lo identifique como paciente, porque siempre hay que guardar la confidencialidad de los pacientes. Ahora bien, eso es en relación como a cómo hacer las presentaciones en texto y gráfico. Pero ahora también les agrego en relación a las reuniones virtuales. Para las reuniones que las reuniones virtuales sean efectivas, hay que tener varias cosas presentes. Número uno, nos vamos a preparar para la reunión. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener siempre una computadora. Usualmente debemos verificar que nuestra conexión a internet esté útil. La presentación que va a ser utilizada debe ser enviada a una nube o a una memoria por si hubiese algún inconveniente con el dispositivo que voy a usar. Y este es el que saqué de la Universidad de Argentina, que sugiere utilizar esta página. Entonces uno viene y se mete a esta página y dice que para que una reunión virtual sea efectiva, la velocidad debe ser mayor a 2.5 megas. Entonces ustedes vienen y solo lo colocan. Esto es un screenshot de mi pantalla. Entonces yo vengo y lo coloco y veo que mi velocidad es de 4, entonces yo puedo realizar mi reunión con tranquilidad. Pero si yo veo que la conexión es menor de 2.5, probablemente el auditorio va a tener dificultades para escuchar o ver. Otra de las recomendaciones que, por ejemplo, no tengo o durante la charla tengo algún inconveniente y tengo mi video encendido, entonces apagar el video para que la velocidad sea un poco mejor y que al menos la transmisión oral sea efectiva. Durante la reunión debemos tener, ¿verdad?, que esto puede realizarlo el moderador o también uno debe estar pendiente como público, que es mantener silenciados los micrófonos para así evitar el ruido durante la presentación de las otras personas. De acuerdo a la dinámica de la presentación, si hay intervenciones intermedias, entonces estas deben ser las más breves y concisas posibles. Si yo estoy conectado a mi red Wi-Fi de mi casa, por ejemplo, procurar cerrar otros dispositivos que me vayan a interferir con la velocidad. Y en el caso de la computadora, también cerrar todas las otras aplicaciones que tenga abierta. Y si tengo mi celular o tengo mi correo electrónico, también silenciar esas notificaciones. Otra de las recomendaciones, ¿verdad?, que siempre hay que monitorizar el buen funcionamiento de la computadora. Usualmente tenerla conectada para evitar que en media charla se me descargue la computadora y tenga que ir a buscar el cable para conectarla. Y también ellos sugieren utilizar en los micrófonos, idealmente los micrófonos que ya vienen incorporados a los auriculares, porque estos disminuyen un poco el ruido ambiental y están más cerca de la boca del orador. Cuando hay presencia de moderador, el moderador debe estar pendiente de también que no hayan tiempos muertos. Por ejemplo, que haya una pregunta o que el presentador terminó de exponer y él no estuvo atento a continuar. Esto en el caso, por ejemplo, que hay múltiples expositores en un mismo congreso.
Y estos son algunos de las plataformas posibles y de sus características que daba el artículo. Pues actualmente creo que nosotros estamos usando básicamente Zoom, pero también podríamos usar Skype o podríamos usar Google Meet o cualquiera de estos, algunos con costos y otros sin costos. Otra de las cosas que busqué y que lamentablemente tampoco encontré bibliografía formal fue acerca de las bibliografías. O sea, las bibliografías, lo leí, pero en un artículo como de maestros, decía que podíamos hacerlas de las dos formas. Poner al pie de página de cada presentación la bibliografía, o al final hacer un apartado de bibliografía por si alguien del público está interesado en abordar el tema a más profundidad o en leer un artículo en particular y pueda buscarlo a través del acceso electrónico. Esta es alguna de las otras recomendaciones que ya les había mencionado. Otra de las cosas que dice que no se sugiere conectarse a una red pública por la velocidad, ¿verdad? Que va a competir de acuerdo a las personas que se encuentran conectadas, y usualmente estar conectados de 10 a 15 minutos antes para que a la hora en punto que está programada la charla, empezarla. Y pues eso era básicamente, dentro de las conclusiones, el uso de diapositivas y combinar tablas e ilustraciones radiológicas mejoran el proceso del aprendizaje, pero también si lo utilizamos de forma inadecuada podría ser nocivo. Los errores más comunes que se incluyen es el uso excesivo de texto, o que las imágenes sean demasiado pequeñas, o las malas decisiones de los colores. Esto lo puse, si se fijan, también es importante que la presentación tenga objetivos y que tenga conclusiones. Se sugiere que al menos dentro de la plática uno debe tener 5 objetivos que son los que va a seguir y debe tener claro, y al final siempre también poner las conclusiones. Como les mencioné, estos son los artículos formales que utilicé, y los otros dos realmente no es así como una bibliografía formal, pero sí es una bibliografía útil, que fue una de la Argentina que les mencioné al inicio, y la otra fue la presentación que utilicé de la Facultad de Ciencias Médicas. Y esta también fue una frase de Benjamin Franklin, que por eso es importante, por ejemplo, en una presentación, hacer preguntas o hacer que el público intervenga, porque él dice: dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y pues eso es básicamente la presentación del día de hoy. Espero que sea útil y que la empecemos a poner en práctica. No sé si tienen alguna pregunta o sugerencia o comentario.